Y bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra última tutoría. Tristemente nos despedimos de este primer espacio del segundo semestre académico en bachillerato online. Pues fue muy interesante todo lo que realizamos a lo largo de estas 4 semanas y hoy lastimosamente pues es nuestra última sesión, nuestra última tutoría. Obviamente agradecemos a todos, ya vamos a tener oportunidad para eso. Mientras tanto, pues los saludamos a los que vayan llegando a conectarse. Mañana día festivo, posiblemente para algunos celebración, para otros un motivo más para reflexionar, ¿no? Para reflexionar qué somos como nación, qué somos como Colombia, qué significa la democracia, etcétera, etcétera. Semana de muchas noticias importantes para Colombia, muchas celebraciones para algunos, para otros no tantas. Y nada, muchachos, pues la idea es que estemos muy motivados para iniciar hoy nuestra última tutoría. No vayan a llorar, ¿no? No se vayan a poner muy tristes. Nosotros con el profe Pianda posiblemente, pues aquí estamos tratando de que ustedes se sientan bien el día de hoy. Sabemos que es un día importante. Bueno, muchachos, entonces comencemos. La idea es que tengan en cuenta esto para que el próximo lunes, después de este día festivo, viernes largo, puente largo, podamos continuar con nuestro cronograma académico virtual. Entonces, recordarles que nosotros nos encontramos en ciclo 4 y tenemos pues varias actividades a partir del día lunes. Entre esas, pues como ustedes ya saben, la monitoría virtual, ¿listo? De 2 a 5 de la tarde. Profe, se va a hacer ese día, el día lunes, porque después del festivo tan largo, sí, muchachos, vamos a tener monitoría para que ustedes puedan aprovecharla, puedan conectarse y ya saben que ahí tenemos unos ejercicios muy chéveres. Los invitamos a que participen, ¿vale? Esas 3 horitas son muy provechosas para nosotros, ya que como ahorita vamos a ver, vamos a comenzar nuevo módulo, entonces es muy importante. De martes a viernes, pues como ustedes saben, este espacio de 6 a 7 de la noche, tutoría virtual, ya del módulo de ciencias sociales. Y taller de formación, que no se me olvide esto, que generalmente se me olvida, es, pues ahorita vamos a tener la última sesión de preparación para la vida laboral con la profesora Sandra, que es una experta y que nos ha enseñado muchas cosas para prepararnos para ese mundo que parece complicado, pero que si tenemos las herramientas necesarias, pues seguramente nos va a ir mejor. Entonces nos vemos este sábado a las 9 de la mañana, de 12, ese taller de formación lo voy a acompañar, pues, en este caso, en mi caso, con la profesora Sandra, entonces invitadísimos también. Y por último, muchachos, pues comentarles, como les venía diciendo, esta semana, pues ustedes van a poder continuar con la plataforma, van a poder hacer viernes, sábado y domingo de actividad en plataforma, de lenguaje, y sí que pueden iniciar ciencias sociales. Entonces, quiero confirmarles, por favor, que continuamos con ciencias sociales a partir del día lunes. Entonces, desde el día lunes, póngase ahí a adelantar la plataforma, revísela, y pues ojalá tenga dudas ya para que el día martes podamos iniciar con el profe, que aún no sabemos quién es, pero seguramente será uno similar al profesor Pianda, que por ahí ya está con nosotros. Entonces saludamos al profe Pianda. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, estoy desde otro lugar. Por problemas de conexión me van a ver totalmente distintos. Todo se ve muy diferente, más hospitalario parece. Pero creo que aquí funciona bien mi computador portátil, ¿cierto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Los saludo en esta última sesión. Hoy, curiosamente, contra todo pronóstico, me imaginaba que no iba a poder iniciar la sesión de hoy. Estaba preocupado, pero bueno, ya hay una conexión a internet, ¿no? Los problemas del primer mundo son ahora estos, ¿no? Entonces, que el internet, que la conexión, la virtualidad nos ha convertido en
inevitables víctimas, ¿no? Una nueva forma de estrés. Entonces, aquí estamos, nuestra última tutoría con la que vamos a despedir esto, pues no es más que con una, digámoslo, serie de apreciaciones importantes acerca de los conceptos de lengua, lenguaje y algunos detalles gramaticales, cositas muy esenciales de lo que sería la gramática para recordar, porque a alguno que otro de pronto se le ha escapado esto, entonces digamos que esta última sesión es más un plus, ¿no? Entonces voy a iniciar nuestra presentación, aquí todo es diferente ahora, está en una sola pantalla, es raro, pero ya, creo que ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Creo que ahí ya estamos viendo la presentación. Entonces, nada, partamos desde el principio como es debido, ¿no? Vamos a pensar en el concepto de lengua, digamos un posible origen para eso, lo que se le atribuye al origen de las lenguas, ¿no? Que como ustedes ven ahí en la imagen, esta pintura evoca ese clásico mito del origen de la lengua, de las lenguas, ¿no? El origen de Babel, bueno, el origen desde el mito de la Torre de Babel, más bien, ¿no? No sé si lo conocen, claro, tendrán que conocerlo porque es algo bíblico, ¿no? Es un parte de la tradición hebreo y judeocristiana, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo era el mito de la Torre de Babel? ¿Alguien nos podría comentar de qué se trataba ese cuento de la Torre de Babel? ¿Qué era lo que se inventaban? ¿Qué era lo que decían? Vamos a ver. Hoy es el último día, hoy yo no quiero ni hablar. No, mentira. Cuéntenos, quien lo sepa, de qué se trataba, sin copiar ni pegar nada de por allá, sin pegarse los 4 bloques de información. ¿Mm? Muy bien, Hugo, Dios le cambió las lenguas a todos para que no terminaran la torre. Excelente. Voy a subir un poquito de volumen, aunque este computador esto. Sí, muy bien, ajá, efectivamente, como Hugo lo dice, el mito narra la historia de un grupo de personas que decidieron hacer una torre para alcanzar a Dios, ¿no? Digamos que Dios los castiga por esa idea, un tanto egocéntrica a los ojos de Dios y un tanto, obviamente, fuera de lugar porque nadie alcanza a Dios, entonces, ¡guau! Que les cambia la lengua a todos y todos, se asustan y todos y ninguno se entiende, entonces eso les da pánico y se van corriendo y dicen, o es para esa cultura, ¿cierto? Empezaba ahí, ¿no? Empezaba ahí la variedad lingüística, ¿no? Nosotros vamos a jugar un poquito con eso, con lenguaje, lenguas, palabras, texto. Y para esto yo he traído un video muy interesante, es un video muy bonito. De por sí que lo que hace esta gente para que vayan y lo compartan con su familia también es muy bonito. Y lo explica muy bien, lo explica muy bien. Vamos a mirar un pedacito y vamos a hablar un poquito acerca de ese origen de las palabras y como tal del concepto de lengua, que es tan variado con respecto a la idea de lengua y lenguaje, ¿no? Entonces siempre es que uno dice el lenguaje y otras palabras dicen, no, no es lenguaje, es lengua, y otras personas dicen, no, pero es que el lenguaje también aplica para esto, en fin, tenemos una amplísima variedad. Entonces vamos a quitar esto de aquí primero porque... esto de aquí. Listo, entonces vamos a mirar un poquito esto, a ver qué nos cuenta. En las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas. Julieta le decía a Romeo, ¿qué importa un nombre? Eso a lo que le llamamos rosa olería igual de dulce aunque tuviera cualquier otro nombre. Cada idioma tiene una palabra distinta para cada cosa. Parece que la palabra no tiene nada que ver con el objeto, o sea que el signo es arbitrario, como decía Saussure. Si las palabras no dependen de las cosas, entonces, ¿quién inventó las palabras? La respuesta sencilla es, nadie lo sabe. Curiosamente.
pero nosotros no nos conformamos con respuestas como esa, ¿verdad? Igual que con el origen del hombre, la mitología también ofrece algunas respuestas. Según las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo. Todos en el mundo estaban tan contentos hablando el mismo idioma que se propusieron hacer un proyecto en común, una torresota en Babel. A Dios no le gustó la idea y confundió todas las lenguas. Según la mitología nórdica, los 3 hijos del dios Bor hicieron a las primeras personas con la madera de 2 árboles que se encontraron. El primer dios les dio espíritu, el segundo sentimientos y el tercero el habla. Para los bantúes en África, todos los idiomas surgieron una vez que la gente pasó por una hambruna tan terrible que empezaron a hablar puras borucas y a dispersarse. Y de esas borucas surgieron las lenguas. Por cierto, ¿es lo mismo lenguaje y lengua? No. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es una forma de lenguaje humano con reglas y un vocabulario específicos. Cada lengua tiene su habla y, muchas veces, su escritura. De la escritura es un poco más sencillo encontrar el origen, porque sí queda un registro físico. Lo primero que escribieron los seres humanos no fueron sonidos, sino números. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Mira, esta es la cara de una vaca o buey, tal como la dibujaban los antiguos egipcios. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos Aleph. Al parecer era más fácil dibujarlo de lado. Luego los griegos tomaron esa misma imagen, la rotaron un poco más y la llamaron Alfa. ¿Ya la reconociste? Además, ya no significaba buey, sino el sonido A. Cuando los romanos invadieron Grecia, tomaron el alfabeto de ellos y en latín la letra alfa se convirtió simplemente en A. Y del latín pasó al español que hablamos nosotros. La escritura de todas las letras del abecedario tiene una historia interesante que se puede rastrear miles de años atrás. Pero, ¿y el habla? ¿Cuándo empezó? Seguramente mucho tiempo antes. ¿Y cómo? Como no hay evidencia física, los lingüistas no se ponen de acuerdo y existen dos ideas principales. Unos dicen que, como en la historia de Babel, originalmente había una sola lengua madre, el idioma proto-sapiens, y conforme los pueblos se fueron dispersando, las lenguas se fueron diversificando. La otra idea propone que, una vez que nos expandimos más allá de África, surgieron las primeras lenguas en África, Medio Oriente, Europa y Asia. ¡Ay, pero cómo surgió o surgieron esas lenguas madre! Perdón. Aquí exponemos 3 de las teorías que nos parecen más interesantes. La gestual dice que la lengua surgió a partir de las señas y ademanes que hacían nuestros ancestros, parecidas a las que hacen los otros primates para comunicarse. Tanto los simios como nosotros movemos la boca y emitimos sonidos al mover las manos. Esta idea se refuerza por el hecho de que las neuronas espejo de nuestro cerebro, relacionadas con la imitación y el aprendizaje, se encuentran también en el área de Broca, una de las áreas más importantes para poder hablar. La teoría de dejar al bebé dice que, a diferencia de las peludas mamás chimpancés a las que sus bebés pueden colgarse todo el día, las mamás prehistóricas a veces tenían que dejar al bebé. Entonces tenían que hacerles cariños y arrumacos para hacerles saber que no los estaban abandonando. No, chiquito. Como el lenguaje siempre se desarrolla desde temprana edad, es probable que esta teoría tenga algo de cierto. Las teorías evolutivas y del simio autodomesticado sugieren que, al proveerse de entornos más seguros, nuestros ancestros pudieron relajar zonas del cerebro que servían para comunicación más estereotipada, como la de otros animales, y permitir que los sonidos y el orden en el que se emitían fueran más creativos. Además, las necesidades sociales se fueron haciendo más importantes que la mera supervivencia.
Noam Chomsky es un lingüista que hizo notar lo maravilloso que es que podamos construir un número infinito de frases, cuentos y libros con un número limitado de palabras y unas cuantas reglas gramaticales. También notó que no tenemos que conscientemente saber esas reglas para aprender a hablar, por lo que dedujo que la estructura básica de la lengua tenía que ser biológica, no aprendida, sino heredada genéticamente. Llama la atención que los niños ferales, o sea, que fueron criados por animales, si se reintegran a la sociedad después de los 12 años, ya no pueden aprender una lengua. Por otro lado, una lengua puede surgir espontáneamente. En los años 80, el gobierno de Nicaragua creó la primera escuela para niños sordos del país. Aunque les quisieron enseñar un lenguaje de señas en español, los niños desarrollaron su propio idioma, llevándolo a tan alto nivel de complejidad que sus mismos profesores no podían entenderlo. Y, digamos, yo cada vez que veo ese videíto, me pregunto, ¿no? Me cuestiono que si lo hubieran hecho en el momento en el que yo estaba en la universidad, pues habría sido muy útil, ¿no? Habría sido muy completo. Es información muy completa, no se preocupen que yo la voy a desarrollar. Por si, a ver, ¿qué dicen? Ay, ¿sí? ¿Lo escuchaban mal? Bueno, creo que algunos no, parece que tenían problemas de conexión. No se preocupen que yo voy a recapitular muchas de las ideas de ahí. Si bien no lo, digamos, lo dejé en su totalidad, hay cosas que deben ser analizadas un poquito para entender esto. Entonces, tranquilos, tranquilos que si se perdieron de algo, yo lo voy a recapitular a grandes rasgos. Primero, teniendo en cuenta lo de los mitos, ¿cierto? La parte de los mitos. Todo, como ustedes lo saben, el primer conocimiento de una cultura es un conocimiento mitológico, ¿cierto? Es un conocimiento que tiene mucho que ver con, digámoslo, esa creencia, esa cosmogonía que se labra en un principio en un pueblo, ¿sí? Yo no puedo, como les digo, como se lo dijimos una vez y nuevamente se lo reiteramos, no podemos juzgar, señalar las creencias mitológicas de un pueblo, sino que debemos respetarlas y pues si nuestros conceptos académicos están más orientados sobre la lógica y todo este tema, pues hay que saber entender que los mitos son parte de esa cultura y que yo con mi conocimiento, digamos, científico, académico, pues puedo compartir con las personas y enseñarles, ¿no? No puedo juzgarlos. Pero ¿usted por qué creen eso? No sabe. Sí. Si bien los tiempos han cambiado y tenemos pruebas científicas de algo, los mitos son, en esencia, lo que nos muestra ese primer conocimiento que tenían los pueblos. Entonces, de aquí que algunos digan que las lenguas se originaron como la Torre de Babel, para la gente de Medio Oriente y algunas zonas de Europa es una creencia mitológica, ¿sí? Es la idea del árbol del mundo, que era un árbol donde emergieron distintas personas que hablaban distintas lenguas y se dispersaron por distintas partes del mundo. La muerte de Guirribi, que era una, si no estoy mal, el mito decía que era una mujer, no me acuerdo muy bien ahorita, y si no estoy mal, esas personas comieron, o sea, esta mujer murió, se comieron su carne, y cuando se comieron su carne, pues hablaban distintas lenguas, todos. Cada uno de los mitos que hayan alrededor del mundo, cada uno de esos mitos que nos van alimentando esa idea, pues digamos que al día de hoy no tiene como punto de comparación con un ejemplo como el que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este árbol, que qué pena que no lo encuentren en español, pero es que el artista solo lo hizo en inglés. Esto que ustedes están viendo acá responde a esa parte de pronto del video, si se la perdieron, donde nos hablan de esa posibilidad, ¿sí? Del origen de las lenguas. Hablamos de una región de África, ¿sí? Posiblemente África o la otra que se tiene es de Asia Central, pero es como la teoría menos concebida, y dicen que hay dos caminos. Estos Homo sapiens empezaron a desarrollar nuevas lenguas, nuevas formas de comunicarse, de nombrar las cosas, a través de, digamos, ese camino que tuvieron que empezar a hacer para encontrar su alimento. Es decir, al ser nómadas, las distancias que empezaron a haber entre diferentes pueblos
pues los obligaron, o los hicieron más bien, tener diferentes construcciones lingüísticas. Partiendo de eso, podríamos entender, por ejemplo, este árbol que ustedes están viendo acá, donde está una gran parte de la distribución lingüística contemporánea que se ha estudiado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, digámoslo, en este árbol, si uno cogiera allá donde dice Spanish y le hiciera muchísimo zoom, suponiendo que se pudiera, ¿no? Le hiciéramos muchísimo zoom y miráramos entre las ramas, dentro de ese Spanish habrían otros Spanishes también, otros españoles. Entonces el español de España, y dentro de España habrían otras variantes que son los llamados dialectos. Entonces el español de Colombia, el español de Perú, el español de Ecuador, el español de ta, 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 ta. Toda esta variedad dialectal, o todo esto, esta capacidad, ¿no? Digamos que ha desarrollado el hombre, tiene diferentes teorías, o sea, tiene muchos caminos. Si bien ustedes pueden ver aquí en el árbol que cada pueblo desarrolló un sistema lingüístico diferente, todo esto responde a una construcción cerebral, ¿sí? Responde a una capacidad innata que tienen los seres humanos. Y no es precisamente por ser capaces de emitir un sonido, porque eso lo hacen los animales. Los animales tienen un propio, digamos, protocódigo, ¿no? Para entenderse. Ustedes miran el perro que ustedes tienen de mascota, emite una suerte de sonidos, ¿no? Pero no necesariamente son un sistema completo que permita significar y entender el mundo. Entonces, fíjense lo importante que es este árbol, ¿sí? Que es donde podemos ver esta base indoeuropea, ¿sí? Que se divide entre esto indoiraní, el europeo, las germánicas, las romances, ¿no? Y de ahí que todos estos pueblos puedan hacer sus propias construcciones del mundo. Entonces, todas estas lenguas que estamos viendo aquí, ¿sí? Son la respuesta precisamente a una de las capacidades innatas que tiene el ser humano, ¿sí? Una capacidad cerebral, una cosa que los estudios que se han dado hasta el momento, porque esto es relativamente joven, los estudios de la lengua, del lenguaje, son relativamente jóvenes. No son, o sea, digamos, estudios hablando tanto del sistema como de la capacidad, ¿sí? Es decir, de la lengua y del lenguaje, son estudios relativamente recientes y siguen haciéndose mucho porque esto está vinculado obviamente a la parte cerebral primero, y en la parte cerebral pues se han establecido dos grandes áreas, que son las áreas que permiten que uno pueda hacer todo el proceso que hace, que ya ahorita vamos a hablar de eso, para poder comunicarse. Entonces hablamos de un área de Broca y un área de Wernicke, que son las dos áreas encargadas de hacer ese proceso, que son las áreas que ustedes están viendo acá en violeta, esto es como rosado, ¿sí? Y en azul. La parte de roja, pues, y esta parte amarilla, pues, responden a la parte motora, ¿sí? Que nos permite reproducir como tal todo ese proceso mental que estamos haciendo, pero principalmente responde a Broca y Wernicke, que son las dos áreas grandes con las que se dice o se entiende hasta el momento, hasta el día de hoy, que el hombre es capaz de producir, de hablar, ¿sí? De generar un sistema. Ustedes les parece muy sencillo, ¿no? Cuando ustedes se ponen a pelear, se ponen a decir pendejadas, ¿no? Se ponen a copiar y pegar y leen, ¿no? Los comentarios. Ustedes de pronto no asumen la gravedad o más bien la complejidad de lo que están haciendo. Pero en realidad eso que ustedes están haciendo, como lo que yo estoy haciendo, que es hablar y además leerlos y además mirar que esta vaina no se vaya a apagar, y todos esos procesos son sumamente complejos, ¿sí? Y el hecho de que yo esté hablando con ustedes en esta hora, en este momento del tiempo-espacio, quiere decir que yo tengo una herencia genética que me permitió desarrollar esta capacidad. Capacidad que se le atribuye exclusivamente al Homo sapiens. Entonces, aquí hay tres conceptos o tres versiones de un mismo concepto, de una misma palabra, tres definiciones. La definición del lenguaje, que es tan complicada. En el video inclusive la hacen ver complicada, no la hicieron fácil. Ese video son muy interesantes, pero en esa parte sí una persona cotidianamente no lo podría entender muy bien. Hay tres grandes conceptos y ustedes se van a casar con el que quieran o los van a interrelacionar como gusten. El primero viene de la gramática generativa transformacional de Chomsky, una propuesta que hizo
este señor que sigue vivo, por ahí está, es un lingüista, filósofo, además pues da sus opiniones acerca de la situación política. No sé si alguno de ustedes lo habrá podido leer sus opiniones políticas, sociales, y también de pronto ver por ahí algo de esta gramática. Yo lo vi en un Funko Pop. ¿A Chomsky? ¿Chomsky tiene un Funko? ¿En serio? Para comprarlo. Brutal. Entonces el primer concepto que propone Chomsky, es que están diciendo que Chomsky tiene un Funko Pop. Ush, genial. El primer concepto, ¿sí? El concepto del lenguaje responde a esa estructura mental, como lo que yo estaba hablando ahorita, ¿sí? Innata propiamente de los seres humanos, que les permite hacer una producción y una comprensión de cualquier enunciado o grupo de enunciados en cualquier lengua o en cualquier idioma, es decir, en cualquier sistema lingüístico. ¿Listo? Ese es el primer concepto del lenguaje. Normalmente los lingüistas que están casados con la gramática generativa transformacional, como yo, tomamos ese concepto siempre. Tomamos ese concepto siempre. Entonces uno siempre dice, no, el lenguaje es la capacidad innata y la lengua es el sistema. Hay otra, la más básica, ¿no? Lenguaje, sistema de comunicación verbal, Real Academia de la Lengua Española. Para algunos, el lenguaje no solamente es esa capacidad, ¿sí? O esa estructura mental, sino que refiere también a algunos sistemas, digamos, básicos o primarios de comunicación y de, ¿cómo decirlo? De formación, ¿sí? De algún campo específico, de significación de algún campo específico. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Y la más compuesta, yo diría que esta también es muy cercana, no es de la gramática generativa, en estructura, lo toma como un sistema de comunicación biológico que especializa en la transformación de información a través de sistemas lingüísticos. Es decir, tanto el sistema como la capacidad cabrían dentro de este concepto. Entonces, yo les dejo los tres ahí, las tres cartas, y digo que se las dejo ahí, porque esto, pues como ustedes lo ven ahí en la pantalla, algunos consideran un lenguaje, por ejemplo, cuando decimos el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje de las matemáticas rige el mundo, dicen por ahí, ¿no? Otros hablan del lenguaje de la programación, ¿no? Entonces, la parte que ustedes están viendo a la derecha, bueno, sí, derecha, es programación, ¿no? Y es una serie de códigos y de información organizada de una forma muy específica. De pronto los que están trabajando con informática, toda esta parte, pues saben mucho de este tema, ¿no? El lenguaje musical, entonces, toda esta escritura que se hace, esta partitura, pues para algunos es un sistema que cabe en el concepto de lenguaje, ¿no? Y pues ya hablaríamos también de lo matemático, ¿no? Los que les gustan las matemáticas pues sabrán que para algunos es un lenguaje, ¿no? El lenguaje matemático. Y también algunos se han erróneamente referido, por ejemplo, a la lengua de señas como lenguaje de señas, ¿no? Primero que como sistema puntual, las señas en este caso sí responden a una estructura un poco más formal y orientada hacia lo lingüístico, ¿no? A pesar de que no tiene un sistema escrito como tal. Pues claro, yo puedo dibujar las señas en un cuaderno, pero no es como tal un sistema de reglas estructurado gramatical. Como de pronto podría tenerlo en su estructura más esencial la programación, ¿sí? Sin embargo, con la definición que ustedes se casen de estas tres, ¿sí? Entiendan que sí o sí, más allá de lo que la Real Academia en su mediocridad haya puesto en el diccionario, sí o sí nos debemos referir como lenguaje a esa estructura mental, ya que quieran hacer la relación con los sistemas primarios que vemos acá, genial por ustedes. Pero sepan que en esencia, lenguaje es la capacidad, la estructura mental, lengua, el sistema. Ahora sí, ¿a qué nos referimos con sistema? Ya me estaba adelantando. Sistema, el español, el inglés, el ruso, el francés, el alemán, el italiano, es decir, todas las que veíamos aquí en este arbolito, toda esta vaina son sistemas lingüísticos o mejor conocidos como lenguas. Y cada lengua tiene su propio dialecto, es decir, no es lo mismo
a escuchar a un italiano en Italia que un italiano de pronto en Roma. Hay unas diferencias por ahí. No es lo mismo escuchar al caleño y escuchar al costeño. Entonces tenemos una carta, una baraja dialectal. ¿Y de dónde viene esta vaina? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hace que yo hable así? ¿Sí? Que yo como bogotano hable así y mi amigo de Ecuador hable de esa forma. Hay varias cosas. Primero, el grupo cultural al que pertenecen, que ha elaborado toda una serie de léxicos, ustedes ya lo han imaginado, y además de eso la geografía, y ahí que sean tan diversas las lenguas. La geografía en la que se asienta cada cultura hace que su lengua se transforme precisamente por esa intervención del clima, por esa intervención de la geografía. Ustedes dirán que ¿cómo? Las altas temperaturas, las zonas costeras, ¿sí? Producen alteraciones, por ejemplo, en la letra S. O sea, en el tiempo en el que se usa o en la acentuación que se haga de esa S. El trazado histórico también. El trazado histórico también. La historia de un pueblo determina muchas veces las palabras que usan. Entonces, eso en esencia sería lengua y lenguaje. Lengua el sistema, lenguaje la capacidad innata. Y como gran producción de las lenguas, cuando hacemos todo este proceso, pues generamos textos. Textos, sean escritos, sean hablados, ¿no? Textos. Yo ahorita estoy no recitando, pero digamos estoy produciendo un texto. Un texto que parte desde la oralidad, pero sigue siendo un texto. ¿Por qué? Porque si entendemos texto como una unidad de una lengua, una unidad fundamental además, ¿sí? Porque es el producto que yo hago, ¿sí? Primero de esa capacidad verbal que yo tengo y segundo de una interacción que hago con otro sujeto, y además es coherente, ¿sí? Porque tiene una intención. Entonces, mi idea con el texto que yo produzca es dar un mensaje completo, íntegro y que llegue y me devuelva, me produzca, me genere, ¿sí? Una respuesta, ¿no? Así sea un ensayo escrito que ustedes envían, eso genera una respuesta que no necesariamente ustedes reconocerán, pero en la otra persona que lo lee sí lo va a identificar. ¿Listo? Eso hasta ahí. Hasta ahí yo no sé si tengan alguna duda con la diferencia entre lenguaje y lengua. Igual yo me imagino que estarían acá dándole duro dándole duro al Zoom, ¿no? Compartiéndonos, aquí nos está hablando de los mitos cosmogónicos, muy bien, toda la definición de mitos, perfecto, ¿no? Interesante. Entonces, eso hasta ahí. Ahora sí, digamos que el último agregado que yo quería compartir con ustedes y que pues hace parte del compendio de temas que debemos analizar en nuestra plataforma y también en nuestro quehacer como estudiantes de lengua, ¿no? Analistas de este comportamiento del lenguaje y esa relación que se hace a nivel cultural, ¿no? De esa capacidad que tenemos, bla, 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 bla. Pues una parte gramatical para recordar, ¿no? Una parte que yo estoy seguro que ustedes ya saben, pero a algunos se les ha escapado por ahí, una que otra hojita de ruta medio trucha, medio... ¿Qué se le pasó? Recordar, por ejemplo, las palabras homónimas, ¿no? Que en su compendio abarcan las homófonas y las homógrafas. Esto suena rarísimo, suena aburrido, suena viejo, pero no se preocupen, es muy sencillo. Cuando hablamos de homonimia, nos referimos a dos palabras de distinto origen que pueden pronunciarse igual, ¿sí? Es decir, se escriben o se dicen igual, pero su significado es diferente. La homonimia, a eso nos referimos con homonimia. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, en el caso más general, digamos, a veces suele entenderse o suele enmarcarse, ¿no? En una homonimia, ese ejemplo que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no?
En el caso puntualmente de hay y hay, la expresión, ¿no? Este es el clásico que ustedes han visto en Facebook, ¿no? La gente, los nazis ortográficos son como muy insistentes en esta parte, ¿no? Son como bien canzones, ¿no? Con esta parte del ahí, hay y hay, ¿no? Esto responde a un ejemplo de la homonimia. Entonces, ¿tenemos alguna encuesta, Andrés? Oye, a mí no me sirve el chat. ¿Es el Sí, computador profe, o soy yo? por ahí tenemos, bueno, estamos lanzando ahí las encuestas relacionadas a la diferencia entre lenguaje, habla y lengua. Y la primera que tenemos es qué es lenguaje. Entonces ahí la idea, muchachos, es que no se pueden equivocar porque fuimos, pero brutalmente claros. Entonces, pilas ahí. Yo creo que esta encuesta ya la podemos finalizar para que podamos analizarlo, profe. Entonces, vea, ahí están los datos. ¿Qué le parece? ¡Qué porquería! Ah, dice que no se pusieron de acuerdo. Aunque vamos a leer las opciones, ¿no? ¿Qué tal que esté la cascarita ahí? Sistema de comunicación a través del cual el hombre y los animales transmiten sus sentimientos o ideas. 70% de la población. Es un sistema de signos ordenados en un lenguaje que producen información y significación. 60% puso eso también. No, no perdimos el tiempo antes con esta gente. Yo no sé, profe, ahí como yo siempre digo que la cascarita ahí del IFEX, me parece. Sí, no, Siempre, tal cual. siempre hay que colocarla. No, 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 que excepción. No, espérenme, me pongo una canción aquí de excepción. Ustedes de verdad son... No, muchachos. O sea, hablamos de el sistema, al final lo cerré, ¿no? El sistema es la lengua, la cualidad o la capacidad es el lenguaje, ¿no? O sea, no, y además tibios, dice que 60-60. O sea, por ahí el 13% dijo es una cualidad humana y el 3% es la producción personal e individual de cada persona. No, 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 hoy era el día en que me tenía que ir decepcionado. Yo sabía que esto iba a pasar. Pero no, ya, ¿para qué seguimos hablando? ¿Qué no quiero decir? No, mentiras. No, muchachos, no. Pero ya lo saben, no se van a volver a equivocar más, ya no van a olvidar esta sensación que yo siento al leerlos, por favor. Pues apréndanselo, ¿no? Lenguaje es la capacidad innata, ¿no? Y lengua es el sistema. Palabras homógrafas, ¿no? Las palabras homógrafas son las que se pronuncian igual y se escriben igual, ¿no? Esta palabra amo, por ejemplo, el amo, ¿sí? Tiene una raíz indoeuropea, ¿se acuerdan del árbol? Indoeuropea, ¿sí? Una de las grandes ramas, ¿no? Y responde a probablemente la expresión amá, ¿sí? Que era la voz infantil para llamar a la madre, ¿no? Y también tiene una relación estrecha con la etimología de la palabra amor y amar, ¿sí? Pues por el sentido, el sentimiento que eso genera, ¿no? Ejemplos para que lo tengan muy presente, ¿no? En el caso de las homógrafas hay que entender su definición, ¿no? Amo, amo, ¿sí? Sal, cloruro de sodio, y el otro sal sería el imperativo del verbo salir, ¿no? Estos ejemplos son bien, bien interesantes que si quieren, si se les da la gana, ya me sacaron con la... No, mentiras, le tomen pantallazo, lo guarden, ¿sí? Por ejemplo, aquí río, ¿no? Con tilde en la I, ¿no? Caudal de agua que fluye y el otro río, la primera persona del verbo reír, ¿no? Fíjense que estas cositas uno a veces como que es inconsciente, ¿no? O más bien, las usa, pero muchas veces no se sienta como a darle ese sentido de entender. Entonces ya saben, homógrafas si se escriben igual y se pronuncian igual, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Y las homófonas son las que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Como por ejemplo, la ola, ¿sí? De este fenómeno acuático de ondulación que hace el agua, y ola de saludo, ¿no? Entonces ustedes muchos a veces se equivocan o por el afán escriben hola
del agua, ¿no? La ola del agua. Y pues uno le responde, pues ahóguese en ella entonces. Ustedes quedan como, ¿qué? ¿Mm? Y luego entienden que estaban referenciando el fenómeno acuático y no estaban saludando, ¿no? Situaciones que pasan como por ejemplo la palabra vaya y vaya. Digamos, ustedes como hispanohablantes en algunas regiones y ya por una cuestión generacional no hacen la diferencia entre la doble L, el sonido, ¿no? Y la Y, o sea, la Y y la L, ¿no? Este fenómeno lingüístico pues se ha ido modificando por la cuestión generacional. Y por ejemplo aquí en Bogotá la gente dice vaya y vaya, ¿sí? Se saltó la valla, vaya y me trae algo. Es muy, muy específico este fenómeno. Digamos, en mi caso, por una cuestión de educación, de crianza, generacional también, hereditaria, yo digo vaya, ¿sí? O pollo, o llave, o gallina. Yo no, yo diría vaya y vaya. Inclusive, hace mucho tiempo, cuando estaba un poco más pequeño, podía hacer la diferencia muy marcada entre V y B. Otra cosa que es parte de un fenómeno lingüístico que ya ha ido como pasando. No sé si ustedes, de pronto sus abuelitos o sus papás todavía conserven esa diferencia. Y aquí a la gente le sorprende mucho, ¿no? A mí se me reían mucho en la universidad y en el colegio porque yo decía gallina, ¿sí? ¿Quién quiere un pedazo de gallina? Entonces decían, ¿qué? ¿Qué? De gallina. Yo no, eso suena horrible, no se dice gallina, se dice gallina. Entonces, no, después entendí todo el espectro de posibilidades que tiene la lengua, pero en este homófono, el homófono, digamos, si lo asumimos este vaya, ¿sí? Vaya y vaya, pues son muy, muy parecidos, a menos de que hagan una diferencia muy marcada, ¿no? Vaya a la cerca, vaya del verbo ir. Por ejemplo, aquí me equivoqué en este ejemplo, perdón. Miremos el tercero, no miren ese. Tenemos sabia y sabia. Sabia y sabia. O sabia y sabia, ¿sí? Dependerá de cómo ustedes lo pronuncien, pero es homófona, ¿sí? La una es el líquido que producen las plantas, ¿sí? Y la otra es el adjetivo para esa persona que está dotada de mucha sabiduría. Este sí es un error típico, el de abrazar y abrazar. Ojo con eso, manitos, porque sí es bien complejo. Claro que si no supieron la diferencia del lengua y lenguaje después de esa explicación tan salvaje. Eh, Abrazar con Z es dar un abrazo. Abrazar con S es quemar algo, ¿no? De una vez, aclaren esa diferencia. Dar un abrazo, abrazar. Yo los quería abrazar porque son mis estudiantes favoritos. Ahora los quiero abrazar por no diferenciar entre lengua y lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cada una de estas palabras, aunque a ustedes les parezca muy raro, tiene una etimología, es decir, tiene un origen y están conectados con palabras de otras lenguas. No creo que es que yo hablo español y mi lengua es única y diferente, no. Las construcciones, como lo dijimos hace un rato, responden a todo un trazado histórico, cultural, y por lo tanto cada lengua puede tomar prestadas palabras, transformarlas, adaptarlas a su fonética, es decir, a su forma de sonora. Entonces, aquí como lo están viendo a la izquierda, hola, se cree que probablemente sea del griego ulé, que es como una especie de salve en la época. Y la otra ola, ¿sí? Su etimología probablemente sea de ul, que es una palabra en francés, que es ondulación del mar. Eso para palabras homófonas y homófonas. Y ya acercándonos a los signos de puntuación, ¿para qué sirven los signos de puntuación que ustedes omiten todo el tiempo? ¿Yo para qué necesito eso si a mí me entienden igual? No, en los textos escritos no lo entiende la gente si no saben ustedes usar una puntuación adecuada. No lo van a entender, la persona que lo lea no lo va a captar, ¿listo? Los signos de puntuación son obligatoriamente necesarios, ¿sí? ¿Tenemos alguna de pronto encuesta por ahí, Andrés? Que tú, o acabamos apenas de lanzar una, o tenemos una por ahí que se nos haya quedado pendiente.
¿no? Ya, es que se me había trabado aquí el computador. Bueno, profe, no tenemos todavía encuesta, pero lanzamos una pregunta relacionada bueno, ¿qué es el habla? Entonces decimos, el profe Pianda diferencia entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es para él el habla? O bien, o bueno, para los teóricos, ¿no? Que vimos distintas diferencias entre, bueno, entre aquellos que han estudiado esta diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, porque ahí ya voy viendo como errorcitos importantes, pero recuerden que el error también es una manera de aprender, y si usted no entendió mucho, pues ahorita va a tener tiempo para progresar en ese sentido. Sí, así es. Yo no los veo en el chat, está desactivado, ¿cierto? No los veo. Bueno, sigo hablando mientras miramos esa parte. Signos de puntuación claves a tener presentes, ¿sí? Punto y coma, que es todo un enigma para muchos de ustedes. El punto y coma tiene digamos, un uso para algunos muy confuso, ¿sí? Pero para tenerlo claro, ¿sí? Para tenerlo claro. Primero, el punto y coma nos sirve para separar los elementos de una enumeración, ¿sí? Cuando ya llegamos a un punto donde las expresiones extensas que incluyen comas necesitan seguirse enumerando, pero con otro tipo de relación, ¿sí? O, digamos, para abrir otro grupo de lo que se está enumerando. ¿Qué quiero decir? Rápidamente miremos este ejemplo. Todos nos dividiremos de la segunda manera, dos puntos. En la zona A, grupo infantes, se ubican los menores de 10 años, punto y coma. En la zona B, grupos, si ven, estamos numerando, ¿sí? Si bien estamos numerando una serie de grupos, ¿sí? Ya sabemos que se refiere a un grupo de personas que se están clasificando, como son grupos distintos, ¿sí? Y hablamos de unas diferencias ya más amplias y además de unos textos más amplios, entonces podemos utilizar punto y coma. Y además, el punto y coma también nos sirve para ponerlos delante de conectores, ¿sí? Conectores adversativos, consecutivos o concesivos. Ay, profe, ¿cómo así que adversativo, consecutivo, concesivo? ¿Qué es eso? ¿Sí? Un conector adversativo sería, por ejemplo, sin embargo, ¿sí? Entonces, miremos el ejemplo. En el trabajo, las jornadas laborales alcanzaron las 16 horas, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que se esperaban. Seguimos hablando del mismo tema, pero el sin embargo, como es un conector adversativo, es decir, nos va a plantear otra idea, podemos incluir punto y coma para establecer ese inicio de oposición, o sea, para reafirmarlo un poco. Si yo lo dejo sin separarlo por punto y coma y le pongo, por ejemplo, una coma, digamos, no tendría sentido porque como la coma no se enumera una secuencia, ¿sí? Al poner coma y escribir sin embargo, pues se entendería que hace parte de la misma idea, no es una idea como tal, contraria, ¿sí? Entonces, de ahí que podamos aplicar, por ejemplo, en esos dos casos. Yo me imagino que ustedes están guardando estos pequeños tips, ¿no? Porque los van a necesitar mucho más ahora que ya van a ingresar a otros espacios, ¿no? Académicos y les piden trabajitos, hojas de ruta, entonces ustedes las van a escribir así mejor. 2 puntos, hay gente que no usa los 2 puntos, no los usan, les tienen tanto miedo como al punto y coma. Los 2 puntos anticipan citas textuales, ¿sí? Es decir, cuando alguien dice algo y entonces ella dijo, 2 puntos. Ah, miren el ejemplo. El director dijo, 2 puntos, acción. Además de esos 2 puntos, yo podría agregar unos guiones, ¿sí? Que también me ayudarían a complementar esa idea de texto o de, digámoslo, frase dicha por algún personaje del que se esté uno refiriendo en ese texto. Los 2 puntos también sirven para presentar o enumerar listas. Eso sí es el uso más común, ¿no? Por ejemplo, acá, los monosílabos son 2 puntos. Bien, mal, tal, cual. Y también para indicar una relación de causa o consecuencia. Por ejemplo, Juan tiene fiebre. 2 puntos. Está enfermo. Los estudiantes
no diferencian entre lenguaje. Ya bien. Las comillas, ¿no? Las comillas. Tenemos la respuesta a la encuesta por ahí está, ¿no? Vamos a ver si se salvaron. Si se han Profe, ganado ahí puede si se han recuperar un ganado poco su percepción o ¿cómo se diría? Uy, estoy ya cansado un poco. No, mentiras. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo lo ve? Es cada acto comunicativo que emite un hablante con sus características concretas. Ah, sí, se fueron a buscarlo en Google, ¿no? Bandidos. Sí, sí, efectivamente nos faltó relacionar un poquito más la idea del habla. Efectivamente, el habla va a ser lo que yo estaba mencionando como dialecto. ¿Mm? Es, digamos que en el lingüístico es como el sinónimo, pues, habla dialecto, refiriéndonos al acto comunicativo ya puntual del individuo con sus características fonéticas, ¿sí? Fonológicas, con su, como tal, estructura propia, ¿sí? Que está permeada por lo que habíamos mencionado, la cultura, la geografía, el momento, ¿no? Entonces aquí ya hablaríamos de comunicación no verbal, todo eso cabría dentro del habla, aunque no tuviera ni una palabra, porque hace parte de ese sistema comunicativo, ¿no? Algunos ya están diciendo que es un bug de aquí de Zoom, que les hace seleccionar mal la respuesta. Yo me imagino que debe ser así, pero bueno. Las comillas, ya para ir terminando, las comillas son para citas literales, ¿sí? Son para citas literales, es decir, yo puedo decir, como lo vimos en el texto anterior, si ustedes se dieron cuenta, tenemos el director dijo, dos puntos, abro comillas, acción, cierro comillas. Es una forma porque estamos citando literalmente lo que él dijo. Por ejemplo, aquí tenemos, el jefe aclaró, abro comillas, se han adelantado la reunión a las 10, cierro comillas. El profesor dijo, van a perder, ¿sí? Abro comillas, van a perder, cierro comillas. Pero posteriormente se retractó y dijo, ya no, ¿sí? Porque ya les califiqué, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos todo el juego con las comillas, entonces ya como que se salvaron. En el segundo, la segunda opción sería para enmarcar palabras o expresiones extranjeras. En la lengua española, diferenciar estos anglicismos requiere el uso de comillas, ¿sí? Porque como no responden a la lengua española y no hay ninguna forma de adaptarlas, entonces se asume que se toman como una cita literal. Por ejemplo, allí se encontraba haciendo zapping en la tele. ¿Saben qué es zapping? ¿Se imaginan lo que es zapping? Averigüen. Y también sirve para mencionar expresiones de corte irónico. El profesor dijo, vamos a perder, y yo convencido. Ironía, sarcasmo. Sarcasmo. En eso podemos usar, un perro está ladrando aquí. El guión. El guión que tienen que usarlo, muchachos, mucho trabajo sin guión. Word les ayuda en muchas cosas, pero Word todavía no tiene la capacidad de ver errores, ¿sí? Aunque lo han ido mejorando cada día más. Y en algunos casos el guión se omite a veces por una cuestión lingüística, ¿sí? De pronto tienen mal configurado el español y eso responde a reglas gramaticales alternas. Es un cuento rarísimo. El caso es que algunos no usan el guión, por ejemplo, para separar la palabra al final del renglón. Entonces yo voy escribiendo, yo voy a escribir desacuerdo, no me alcanza en ese renglón, des, y yo separo en cada sílaba, ¿sí? Yo separo en cada sílaba. Desarmado. Yo puedo decir, es más fácil, es mejor decir des, o sea, separar la primera sílaba solamente. Es más práctico y es más enriquecedor para su texto, se ve más elegante, más organizado. Muy bien, Mauricio, canalear la acción de cambiar canales de TV. Ajá, zapping. Zapping. Yo no lo uso, canaleando le dice uno, ¿no? O sea, acá pasando canales, ¿no? Muy bien, gracias por esa información. También sirve para separar palabras compuestas o prefijos. En el caso de palabras que empiezan con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, la anti-OTAN, la anti-ONU, ¿sí? El anti-Uribe. Entonces ese anti, guión,
Y Uribe, pues porque malo bien es un apellido, ¿sí? Y lleva mayúscula, ¿no? Entonces ahí iría un guión. ¿Mm? Y cuando hablamos de cifras de fechas, ¿sí? Rangos de páginas, ¿Mm? Estas secciones como las que ustedes están viendo en el ejemplo se separan así, no con comas, ¿Mm? Porque se asume que ustedes están contando, pero digamos que ustedes quieren decir del rango 41 al rango 48. 41-48 y se entiende que es todo ese rango, ¿listo? Para que lo tengan muy, muy presente. ¿Mm? Entonces, los usos de la coma a nivel general, ya pasando al uno de los más complejos, pero al mismo tiempo más fácil, porque muchas veces en los primeros años nos enseñan que la coma parece que les solucionará la vida a todo el mundo, ¿no? Entonces todo se hace con comas. Hay gente que usa muchísimo las comas y no está acostumbrado a usar puntos seguidos o puntos aparte, ¿no? Entonces, los usos de la coma. ¿Mm? El primero de ellos, al realizar un tipo de aclaración. ¿Por qué? Porque seguimos hablando del mismo tema, pero especificamos un dato en concreto. Por ejemplo, Alberto, coma, el hermano de Ana, coma, vive en Madrid. ¿Sí? Estamos hablando del mismo sujeto, ¿sí? Estamos haciendo una relación descriptiva de él, entonces usamos coma. ¿Mm? Digamos que aquí hay otro ejemplo muy importante que, o más bien una aclaración importante, y es que ustedes pueden también usar el paréntesis, ¿sí? Dependiendo de, ¿cómo decirlo? Dependiendo de la cantidad de información, ¿sí? Es decir, si son muchos detalles, ustedes pueden hacer un paréntesis y encerrarlos todos ahí. ¿Sí? Si no, como en este ejemplo, pues está muy bien usar coma, esa idea, coma, esa otra idea que tiene que ver con la descripción de ese personaje. ¿Mm? Un segundo ejemplo, la marquesa, como te iba diciendo, coma, solo veía por los ojos de su nuevo amante. ¿Mm? Fíjense que aquí, en este caso, estamos haciendo una especie de inciso, ¿sí? Estamos resaltando la acción de lo que estaba sucediendo y parece como algo que también podría ir entre paréntesis, si ustedes lo analizan. ¿Mm? Pero en este caso va con coma porque, digamos, lo que en estas configuraciones, según la RAE, pues esto hace parte de la, ¿cómo decir? Es que eso tiene un nombre, pero para no complicarnos mucho con esa definición, lo que se hace ahí es entender que la idea en sí sí va siguiendo y no necesito pues un paréntesis, aunque si lo pongo nadie va a decir que esté mal. ¿Mm? Ese sería el primer uso. Fíjense que esto parece como a veces un poquito complejo para muchas personas, pero uno lo ha visto, ¿sí? O sea, no estamos hablando en otra lengua, esto lo hemos visto, ¿no? Lo clásico, separar elementos de una oración. Es obvio, muchachos, algunos de ustedes todavía siguen escribiendo sin separar todo eso que están describiendo con comas, se parece mucho a esto. Alberto, el hermano de Ana. ¿Mm? Ayer compré frutas, verduras, queso y carne. No se puede poner una coma antecediendo una Y, no se puede, ¿sí? Siempre ha habido como esa discusión, pero no es válido. Queso y carne, sin coma, ¿m? Sin coma, no va la coma, ¿listo? También se pueden usar para separar cuando estamos refiriéndonos a una persona, ¿sí? Cuando decimos, oiga, Juan, ¿sí? Cuando vamos a escribir ese oiga, Juan, yo después de oiga pongo coma, ¿sí? Como en el caso que tenemos. Hola, Juan, ¿sí? O sí, mujer. ¿Sí? Bueno, Andrés. ¿Sí? Claro, estudiantes, ¿sí? Usos de la coma que se nos están pasando, se nos están viendo. Y ya para terminar, uno bien interesante, bueno, aquí tenemos una coma me cuesta, pero me termino con este último y ya para que lo tengan presente. Cuando hablamos de fechas, también eso sí se les pasa mucho. ¿Mm? Puntualmente cuando escribimos crónicas, por ejemplo, o cartas, ¿sí? Bogotá, tal de agosto de 2020. ¿Mm? Bogotá, bueno, 18 de agosto. Bogotá, coma, ¿Mm? 18 de agosto del 2020. ¿Mm? Separar ciudades de fechas, en esto tenemos que incluir coma. Y también cuando estamos hablando de elementos que están relacionados con adverbios, ¿sí? O que están en una situación, como hacerles más claro?
que están en una situación reiterativa, pero al mismo tiempo tienen una pausa. Miren los ejemplos que están acá. ¿Mm? Como bien, bien, ¿Mm? Ora, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Ese ejercicio, por ejemplo, ese tranquilo, tranquilo, podríamos agregar puntos suspensivos y además agregar una coma. Y ese es un fenómeno de los que menos se ve y de los que menos se reconoce, ¿sí? Ese es uno de los fenómenos que más se puede utilizar, ¿no? Entonces, con esto, pues, terminamos, ¿no?, nuestro espacio, un espacio muy enriquecedor en el que ustedes han estado acá muy firmes, ¿no? Andrés, tenemos una última encuesta por ahí, ¿cierto? Sí, profe, ya no nos queda, ya nos toca despedirnos, pero para los que seleccionaron la respuesta B, nuevamente muy bien, muchachos, están muy, muy atentos, fue el 71%, eso es muy positivo y pues nada, recuperamos la esperanza ahí en unos segundos de sus conocimientos y de lo que el profe Pianda nos ayuda a entender. Entonces, gracias, profe, y pues nos vemos en otro espacio posiblemente, ojalá, y muchas gracias a todos. Ojalá nos podamos despedir con el a mimir, pero pues... A mimir. Bueno, chao, chao muchachos, muchas gracias a todos.